Bien. Luego tenemos también los mecanismos convencionales. Lo que hemos estado analizando hasta ahora son los extraconvencionales. Los convencionales, como les mencioné, son aquellos que derivan su existencia, funcionamiento y competencia de un tratado en concreto en materia de derechos humanos que da pie a su trabajo. Estos comités se denominan así, son órganos de vigilancia integrados por expertos independientes. ¿Ya? Se les denomina comité de vigilancia y son integrados por expertos independientes elegidos dentro de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son las funciones generales de los comités? Son estas que ustedes tienen mencionadas en pantalla. Primero son el análisis de informes periódicos. Todo Estado que haya ratificado un tratado en concreto de derechos humanos debe, normalmente cada 4 años, presentar un informe sobre la situación de los derechos concernidos en dicho tratado. Por ejemplo, si yo he ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cada 4 años debo presentar informe ante el Comité de Derechos Humanos sobre las medidas adoptadas en mi país en relación a garantizar estos derechos, los civiles y políticos. Entonces, tengo que hacer esa presentación de informe periódico. El comité evalúa la información presentada por el Estado, lleva a cabo sesiones en las que se presentan las autoridades, recoge información de organismos no gubernamentales, lo que se llaman los informes sombras o los informes alternativos. También los escucha en una sesión separada de la del Estado, recibe la información también oral que le transmiten estas organizaciones y luego arriba en unas conclusiones, lo que llaman observaciones finales. En esas conclusiones y observaciones finales, el comité va a señalar los aspectos positivos, los temas de preocupación y sus recomendaciones en relación a esos temas de preocupación. Por mencionar un ejemplo, el año 2012 fue la sesión del Comité contra la Tortura. Y el Comité contra la Tortura, luego de la sesión realizada, planteó una serie de recomendaciones. Una recomendación que planteó, por ejemplo, es que se lleven a cabo investigaciones prontas y exhaustivas sobre situaciones concretas de casos de tortura. ¿Qué otra recomendación planteó? Por ejemplo, que se habilite en el Perú un registro de quejas de tortura, que no lo hay. Planteó también. ¿Qué otro tema planteó? Perfeccionar el delito de tortura para que estén cubiertas todas las finalidades previstas en la Convención contra la Tortura, que no están todas previstas en la norma peruana. ¿Qué otra recomendación planteó? Habilitar el Mecanismo Nacional de Prevención como un órgano para plantear situaciones preventivas para que no se den casos de tortura o malos tratos o penas crueles, inhumanas o graves. Por ejemplo, por mencionar algunas de las recomendaciones que plantea el comité. Son recomendaciones, no son sentencias. ¿Ya? Esas son observaciones y recomendaciones. ¿Ya? En el caso que no tomen estas recomendaciones, por el tipo de sanción. Ya, más que una sanción, lo que acontece es que como el comité tiene competencia para supervisar la situación del Estado cada 4 años, entonces en el próximo informe periódico el comité va a solicitar al Estado que le precise las medidas concretas que fue recomendada. Ahora, los comités están variando un poco su dinámica. Por ejemplo, el Comité contra la Tortura, del conjunto de recomendaciones que le planteó, le pidió al Perú que en un año le informe de algunas de las medidas que había sugerido. Por ejemplo, qué acción está adoptando para llevar a cabo investigaciones prontas e imparciales sobre casos de tortura. Y el Estado tuvo que presentar un informe dando cuenta de las acciones adoptadas para cumplir las recomendaciones. Otros comités lo que están haciendo es hacer viajes in situ para ver qué medidas se están adoptando para implementar sus recomendaciones. Eso lo hizo el Comité de Derechos Humanos. Al año siguiente de las recomendaciones que planteó, en el trayecto de ese año, vino un funcionario de ese comité para reunirse con las autoridades peruanas y verificar in situ las medidas que se están adoptando. ¿Qué otra acción están adoptando? Hay un alto comisionado de derechos humanos en Naciones Unidas y el alto comisionado de derechos humanos en Naciones Unidas
sistematiza todas las recomendaciones que los órganos de tratado le dan al Estado y se reúne con las autoridades para ver los avances en la implementación de esas recomendaciones. Entonces están adoptando una serie de mecanismos para viabilizar que esas recomendaciones no queden simplemente en papel, sino que se puedan hacer. Salud. Y lo otro es, el Estado tiene también el examen periódico universal. Y normalmente en el examen periódico universal el Estado también tiene que señalar cómo van los avances en la implementación de las recomendaciones de los órganos de vigilancia. Entonces le dan todos estos mecanismos para poder incidir sobre el Estado concernido para la implementación de esa recomendación. Es así que se hace. ¿Ya? Pero aclaro, no es una sentencia, son recomendaciones. ¿Ya? Luego tiene dos atribuciones por las cuales los comités de vigilancia se convierten en órganos cuasi jurisdiccionales, que es la tramitación de quejas interestatales y lo que es la tramitación de las comunicaciones individuales. En estas dos funciones, el comité de vigilancia abre una investigación. A diferencia de los relatores y grupos de trabajo que no abren investigación, pueden conocer un caso y realizar acciones urgentes, estos comités en estas dos atribuciones sí abren una investigación, es decir, abren un proceso investigatorio para dilucidar si el Estado ha incurrido en una obligación internacional que haya vulnerado alguna obligación internacional. ¿Correcto? Abre una investigación. Pero la investigación que abre se basa en solamente comunicaciones por escrito. No hace audiencia. No es como la Corte Interamericana que lleva a cabo audiencias. No. Los comités de vigilancia basan toda su información en la documentación por escrito que le alcance el peticionario y que le alcance el Estado concernido. Entonces, cruza esa información, solicita a las partes informaciones complementarias y sobre la base de la misma emite una comunicación individual. Ahí se emite una suerte de resolución. No sentencia, pero sí una suerte de resolución. Es una comunicación individual, en la cual establece si el Estado ha incumplido con sus obligaciones internacionales o no, de acuerdo al derecho que haya invocado, o los derechos que haya invocado la persona que le están siendo vulneradas. El Comité de Derechos Humanos, por ejemplo, recibirá quejas de vulneración de algún derecho de esa naturaleza, por ejemplo, el derecho a la libertad, por mencionar un derecho que es de su competencia. Entonces tendrá que pronunciarse si efectivamente se ha vulnerado ese derecho a la persona. Si considera que sí se ha vulnerado el derecho a la persona, va a plantear medidas de reparación. Va a plantear medidas de reparación. Y la última atribución no la tienen todos los comités, que son investigaciones de oficio. Estas investigaciones de oficio las realizan algunos comités cuando en un país hay una práctica sistemática de violación de derechos humanos. Entonces, ¿qué hacen? Viajan al país y recaban información para determinar si realmente hay una práctica sistemática de violación de derechos humanos. En el caso peruano, por ejemplo, el Comité contra la Tortura, que tiene esa atribución, abrió esta investigación de oficio y determinó, de acuerdo a la información que recabó, a la investigación que llevó a cabo, al viaje que realizó al Perú, a las entrevistas que desarrolló y toda la documentación que recepcionó, el comité señaló en su informe final que entre el año 95 y el 99 hubo una práctica de sistemática de tortura en el Perú, entre el año 95 y el 99. Este informe es confidencial, ¿ya? Producto de esta investigación, a diferencia de los otros son públicos. Este es confidencial. Sin embargo, si el Estado concernido no adopta medidas que implementen sus recomendaciones, el comité puede hacer público extractos del informe. Si el Estado concernido no adopta medidas para implementar dichas recomendaciones, puede el comité publicar extractos de eso.
Ahora, el Estado concernido puede hacerlo público, o solicitar al comité que lo haga. ¿Ya? Pero si no es así, entonces, y el Estado no adopta medidas para la implementación de las recomendaciones, puede el comité publicar este acto. Es lo que ocurrió en el Perú. El Perú no implementó las recomendaciones en su momento, que se les fue planteado por este comité, y el comité tomó la decisión de hacer público extracto de este informe. Entonces, si ustedes entran a la página web de las Naciones Unidas del Comité contra la Tortura, van a encontrar ese informe, pero solamente algunos aspectos que el comité decidió hacer. Sí. Una pregunta. Y si en las investigaciones que realizan encuentran, o sea, le hacen denuncias particulares, ¿no? Claro. ¿Qué sucede cuando en esas investigaciones se encuentran individualizados algunos responsables? Ya. ¿En el informe colocan los nombres de estas personas? No. Lo que pasa es de que, recuerden, los comités, como es un tribunal de derechos humanos, es un órgano cuasi jurisdiccional, ve la responsabilidad del Estado, no de individuos. Entonces, lo que va a establecer si autoridades del Estado, A eso me refería, esas autoridades. pero no va a decir fulano tal o sultano de No va a tal. colocar solamente. Para precisar que autoridades del Estado es obvio. Sí puede mencionar, si es que de acuerdo a la documentación que obra, qué personas estuvieron concernidas, pero no puede circunscribir la responsabilidad solo en ello. Lo que va a determinar es si autoridades del Estado estuvieron o no implicados en hechos. Eso puede. Pero no va a fijar la responsabilidad en individuos en concreto. Solamente en las autoridades referidas a determinadas autoridades. Muy bien. Estos son los comités que ustedes tienen de vigilancia. Ahí ustedes los tienen. Como pueden apreciar, cada comité está referido a un determinado tratado internacional que da pie a su formación. ¿Ya? Estos comités han sido estatuidos por estos tratados y dichos tratados son los que determinan su ámbito de competencia. ¿Correcto? Entonces, eso son. El caso del Comité para los Derechos del Niño no fue establecido en concreto por la Convención, sino fue un acuerdo posterior, pero su ámbito de competencia es la materia regulada por dicha Convención. ¿Ya? Estos son todos los órganos que tienen ustedes. Perú ha ratificado todos los tratados, entonces es objeto de competencia de todos estos comités. ¿Ya? Y el último comité que se ha establecido es el Comité contra la Desaparición Forzada, que se instaló en noviembre de 2011. Es el último comité que se ha establecido. Curioso, Perú ha ratificado el tratado, pero todavía no le ha reconocido competencia al comité para conocer de comunicaciones individuales. Todavía no le ha reconocido competencia para ello. Sin embargo, un peruano ha sido elegido miembro de este comité. El ex ministro de Justicia, Daniel Figaro, ha sido elegido este año miembro del comité. Entonces, que fue sorpresa, porque si Perú no ha reconocido la competencia del comité para conocer comunicaciones individuales, como un peruano se eligió miembro del comité, ha ocurrido. Entonces, Daniel Figaro, el ex ministro de Justicia y de Derechos Humanos, ha sido elegido como tal y debe comenzar funciones en enero como miembro del comité. Pero él ha sido propuesto por los peruanos. Claro, todos los miembros de los comités tienen que ser propuestos por un Estado, normalmente su Estado de origen, y elegidos en las Naciones Unidas. Así es. ¿Cómo hacen esa presentación de los... La Cancillería tiene que... así es, la Cancillería es la que tiene que formalizar la postulación. Y este año también ratificaron al doctor Felipe Villaseñor, porque se le había vencido mandato y tenía que determinarse si continuaba o no, y fue nuevamente reelegido. Y otro peruano fue elegido ante la Comisión Interamericana, que es Francisco de Gure. Este año 3 peruanos han sido ya sea elegidos o reelegidos en órganos de Naciones Unidas. Estas son algunas normas para la implementación de esas resoluciones en casos individuales. El Código Procesal Constitucional
constitucional por un lado y la ley 27775 que tiene que ver con la ejecución de sentencias de tribunales internacionales. ¿Ya? Son dos normas que tienen que ver con la implementación de resoluciones en caso. Sistema interamericano, rápidamente, ustedes conocen muy bien ese tema, es Comisión y Corte Interamericana, los órganos principales del sistema para ver los temas de derechos humanos. Pero hay otros órganos más. Ahí ustedes tienen en pantalla algunos de los otros órganos existentes sobre la materia. Está el Comité Interamericano de Mujeres, por ejemplo, entre otros órganos. Ahora, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos derivan algunos relatores especiales. ¿Se acuerdan que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tenía grupos temáticos, relatores y grupos temáticos? En el caso interamericano hay relatores especiales, pero derivan de la Comisión Interamericana. O sea, dependen de la Comisión Interamericana. Pueden ser los propios comisionados que asuman una relatoría, o puede ser otro experto seleccionado para cumplir el rol de relator. ¿Qué relatorías tenemos? Entre otras, por ejemplo, la Relatoría Especial de Libertad de Expresión. Esta, por ejemplo, es asumida por un experto diferente a la de los miembros de la Comisión Interamericana. Es un experto aparte. Así es. Luego está la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos del Niño, Derechos de la Mujer. Hay también una relatoría sobre derechos de las personas privadas de libertad. Esas relatorías sí las asumen los propios comisionados. ¿Cuántos miembros tiene la Comisión Interamericana? 7 expertos independientes, elegidos en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. ¿Quiénes los proponen? Los propios estados proponen a los miembros de la Comisión Interamericana. Son los propios estados. Y la Asamblea General los elige. Como les mencioné, en junio de este año se eligió un peruano para ser miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el señor Francisco de Buren, el doctor Francisco de Buren. Él va a asumir funciones en enero. Ya asume su rol como miembro de la Comisión Interamericana. Profesor, Sí. ahora la comisión es Consejo de Derechos Humanos. No confundo. La Comisión es del Sistema Interamericano, el Consejo de Naciones Unidas. Lo que estaba mencionando es, así como en el Consejo de Derechos Humanos hay relatores y grupos temáticos, que ya lo mencioné antes, en el caso del Sistema Interamericano, lo que nosotros tenemos es relatores especiales, pero que dependen de la Comisión Interamericana. Estaba haciendo un paralelo entre lo que hay en Naciones Unidas y lo que hay en el Sistema Interamericano. Lo que mencionó anteriormente era De Naciones Unidas. Estoy haciendo un paralelo entre Naciones Unidas y el Sistema Interamericano. Eso. ¿Ya? Entonces, estos relatores especiales pueden evacuar informes temáticos sobre el ámbito de su materia. Pueden hacer visitas in loco también, para evacuar un informe. ¿Ya? Ahora, la Comisión Interamericana tiene varias atribuciones, entre ellas las comunicaciones estatales y peticiones individuales. Cuando la Comisión Interamericana tramita una petición individual, se convierte en lo que es el Ministerio Público del Sistema. Es como el fiscal del Sistema Interamericano. Abre una investigación. Nosotros, como personas individuales, no podemos plantear una petición directamente a la Corte. No se puede. Lo tenemos que plantear a la Comisión Interamericana. Igual, a nivel interno, si somos víctimas de un delito, no podemos plantear la acción al juez, salvo que sea de acción privada. Pero el grueso de delitos, como ustedes saben, es de acción pública. Entonces tenemos que plantear nuestra denuncia al fiscal. Y ya la Fiscalía va a determinar si presenta una denuncia penal ante el juez o no. ¿Correcto? Estoy hablando del proceso anterior. Igual ocurre en el Sistema Interamericano. En el Sistema Interamericano, nuestra petición individual la planteamos ante la Comisión Interamericana. Y la Comisión, en esas circunstancias, abre una investigación.
para determinar si efectivamente hay elementos que demuestren que se está vulnerando algún derecho previsto en una norma regional de derechos humanos. Esencialmente, en alguna norma prevista en la Convención Americana de Derechos Humanos, el famoso Pacto de San José. Esa es, digamos, la matriz principal de la cual la Comisión determina las obligaciones de los Estados. También toma en cuenta otros tratados regionales. Por ejemplo, en el caso Valdemir-Quispe-Alaya, se ha tomado en cuenta no solo la Convención Americana de Derechos Humanos, sino también la Convención Interamericana de Prevención y Sanción de la Tortura. Esos dos instrumentos internacionales son los que han sido invocados en ese caso, por mencionar. ¿Correcto? Entonces, la Comisión abre una investigación y después determina si es admisible o no el caso. Como les mencioné, si declara que es inadmisible, el caso cierra ahí. Si considera que es admisible el caso, entonces ingresa lo que se conoce como el procedimiento de fondo. Y en el procedimiento de fondo le da un plazo a la persona que presentó la petición para que presente ya un escrito sustentando los derechos que están siendo vulnerados con suficientes elementos de prueba para demostrar esa vulneración. Y también solicita al Estado, luego de presentado esa información del peticionario, lo remite al Estado para que el Estado haga su descargo. Y ahí puede solicitar información complementaria. En ese procedimiento de fondo, la Comisión puede realizar audiencia. No es obligación de la Comisión. Si los peticionarios lo piden, pueden concederle una audiencia. Si no, resuelve. Una vez dado este trámite, la Comisión emite una resolución. En el tema de admisibilidad, un tema que este año generó enorme controversia fue la admisibilidad que la Comisión hizo de un grupo de peticiones de personas vinculadas al Sendero Luminoso. La Comisión ha admitido casi 52 peticiones, si no me equivoco, de personas implicadas en casos de terrorismo por pertenencia a Sendero, y eso genera una enorme polémica en el país. Ustedes deben haber escuchado las noticias. Entonces ese caso ha pasado al procedimiento de fondo. Es que no es que todavía ha resuelto el caso, ha entrado en la etapa del procedimiento. Una vez que concluye el procedimiento de fondo, la Comisión emite un informe. Ese informe señala si se ha violado o no algún derecho de la persona y le plantea al Estado medidas de reparación. Y le da 3 meses al Estado para la implementación de esas reparaciones. Si el Estado no acepta lo planteado por la Comisión, entonces la Comisión tiene 2 caminos. 1, hacer público el informe y termina el caso. Y 2, pasar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que pasó con el caso de Chavin de Hualta? El caso de Chavin de Hualta pasó a la Corte Interamericana. Ahora, durante el procedimiento de fondo, la Comisión normalmente plantea a las partes una solución amistosa, o sea, se pone a disposición de las partes, para ser correcto, para una solución amistosa. Si las partes llegan a una solución amistosa, el caso queda ahí. Y se hace un acuerdo de solución amistosa, y lo que hace la Comisión es supervisar el cumplimiento del acuerdo. Si no hay acuerdo, continúa el procedimiento de fondo hasta la emisión del informe correspondiente. Normalmente, en el caso peruano, normalmente no hay. En todos los casos peruanos, normalmente, si llegan a esa etapa, continúan hasta la emisión del informe. Este año, Perú ya no ha sido el primer país con mayores denuncias, porque hasta el año pasado era históricamente el Perú el país con mayores denuncias. Nos ha ganado Colombia. Muchas denuncias que presenta la ONG, pues ese es el problema. Lo que pasa es que antes se conocía la jurisdicción internacional, ahora ya aparecieron Es ya más de nacional. Sí, claro. Ya es más común que se presente. ¿Algún caso de Venezuela ha llegado a la Comisión? Claro, por eso Venezuela ha denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, precisamente por eso, por los casos que ha estado llegando y por los informes de esta relatoría. Todos los países de la región quieren neutralizar esta relatoría por el importante trabajo que realiza la relatoría de libertad de expresión.
Pero, ¿qué pasaría si le ordenan algo a Venezuela? Claro, si le ordenan a Venezuela y no cumple. ¿Cuál es la sanción? Bueno, la Comisión Interamericana todos los años presenta un informe ante la Asamblea General de la OEA y ahí da cuenta de las medidas y acciones que han venido adoptando. Igual la Corte también presenta su informe ante la Corte. Y como les mencioné, la Corte tiene audiencia de seguimiento de sentencia para monitorear el cumplimiento de la sentencia. Pero ¿cómo se ejecutaría la sanción o qué sanción sería? ¿O ha llegado a ejecutar alguna sanción en particular? Ahí debería, a mi modesto saber y entender, deberían aplicar la Carta Democrática de Derechos Humanos. La OEA ahí se vio muy timorata con Venezuela. Ahí la OEA tiene un instrumento, que es la Carta Democrática, que es lo que hicieron con Perú. Cuando Perú, el gobierno Fujimori se forzó la tercera reelección, se generó un cisma y intervino y se aplicó la Carta Democrática. Fue la primera vez que un país se aplicó la Carta Democrática de Derechos Humanos. Claro, y hasta ahora creo que fue el único país en el que la han aplicado. ¿Y qué generó eso? Una mesa de diálogo, la mesa de diálogo de la OEA. Eso debieron haber hecho con Venezuela. Yo solamente quería hacer un pequeño comentario de lo que usted decía, doctor. Ahí es el problema justamente porque el problema en las Américas es el tema del incumplimiento de la Carta Democrática Interamericana, que se confunde que es un tratado, y no es un tratado, es una declaración política que algunos le quieren dar una categoría jurídica de soft law, porque no contiene ninguna obligatoriedad por los estados. El problema es que como no tiene un acto vinculante, pero eso depende de la decisión de la política, pero la práctica de estos últimos 10 años es que ni un estado realmente respeta la Carta Democrática. Y es un problema cuando el tema jurídico que vemos acá se va al plano político en la OEA, donde prácticamente queda en marco de los intereses del Estado. El ejemplo positivo, digamos, sería Perú. El ejemplo negativo sería lo de Venezuela. Pero eso podría ser una solución. Pero bueno, lamentablemente no se da. Y de ahí pasamos a perdón. La Comisión Interamericana tiene otras atribuciones también. Tiene la emisión de informes. La Comisión evacúa informes, un informe anual, pero puede hacer informes temáticos sobre materia y también puede hacer informes por situación de países. Cuando un país amerita una situación compleja, puede evacuar un informe espacial de ese país. Y puede hacer visitas in loco, en lugar. Cuando en un país hay una grave situación de derechos humanos, puede ir a ese país y sobre la base de esa visita evacuar un informe de los hallazgos en ese caso. Lo ha hecho en Perú en distintos momentos. Y de ahí pasamos a la Corte, ¿no? La Corte tiene 2 competencias solamente, está integrado por 7 magistrados. Los miembros de la comisión se denominan comisionados, de la Corte magistrados. Son 7 expertos independientes, igual elegidos en la Asamblea General de la Organización de Estados Unidos. Y un miembro de la Corte es el señor Diego García Sayán, que en diciembre de este año termina su mandato. Él ha sido incluso presidente de la Corte. La Corte solo tiene 2 competencias, la consultiva y la contenciosa. En la competencia consultiva evacúa una opinión consultiva donde determina el sentido y alcance de una norma regional de derechos humanos. Es lo que hace. Dar una interpretación sobre el sentido y alcance que tiene una norma regional de derechos humanos. Mientras que en la contenciosa abre un proceso. La Corte es un órgano jurisdiccional. La Comisión, cuando hace la tramitación de una petición individual, es un órgano cuasi jurisdiccional. Pero la Corte es un órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque va a abrir toda una controversia entre las partes que intervienen en el proceso y va a emitir una sentencia. La Corte emite sentencia. Y las sentencias de la Corte son de obligatorio cumplimiento. Una pregunta, ¿cuánto es el trámite de la comisión a la Corte? Eso puede tranquilamente durar 5 o 6 años. 10 años. Por ejemplo, una acotación pequeña. En el año 2010, creo que fue la última vez que sesionó la Corte Interamericana, acá en Lima, en el Palacio de Justicia. Yo
me acuerdo que participé en una conferencia en San Marcos donde estaban los miembros de la Comisión Interlegal. ¿No? Estaban dando una exposición sobre ello y en ese año 2010 decían de que había propuesta para que la comisión se suprima. Sí, es cierto. ¿No? Y se vaya de frente, ¿no? a la corte. A la corte. Y ahí había que se cambiar de denominaciones, ya no eran demandas, sino eran denuncias. O sea, algo creo que tenía denuncias eran demandas, cambiar la forma. Pero no ha prosperado. No prosperó, creo que en el marco de la OEA, creo que no prosperó, ¿no? Pero en realidad esa no era para fortalecer el sistema de protección, sino era para... Claro, porque querían desaparecer a la comisión, porque la comisión no solo tramita peticiones individuales, sino tiene otras funciones más. Por ejemplo, ellos emiten medidas cautelares, que no lo mencioné. Las medidas cautelares pueden exigir al Estado medidas de protección cuando un derecho está en riesgo de una persona. Y con esa medida han paralizado una serie de situaciones que han generado controversia, como una medida cautelar que dieron en Brasil para proteger el derecho de un pueblo indígena en relación de una gran represa que querían hacer en Brasil, de Belo Monte, y esa quedó paralizada. Y eso generó una gran controversia, y por eso es que los estados han querido restringir las atribuciones de la Comisión Interamericana, pero no ha prosperado hasta ahora. Ahí se podría utilizar el plazo razonable como... Ante los tribunales internos, no. De los tribunales nacionales sí. Claro, si hay un caso que está dilatado a nivel interno, entonces no se puede, el Estado se invoca el no agotamiento de los recursos internos, la comisión puede desestimar ese supuesto de invocación por la dilación excesiva del caso a nivel interno. ¿Y en el caso internacional? No, ahí no se puede nada. No. Lo que están haciendo ahora es, cuando un caso está inactivo por mucho tiempo, están archivando con consulta a los peticionarios. Por inactividad están haciendo archivos, pero no por la demora en el... No. Porque sobre ellos ya no hay otro órgano internacional. Ese es el problema. Acabo de entender bien que si hay una dilación o un proceso a nivel interno, no, a nivel interno, la Corte o la Comisión en este caso puede digamos, no, yo como ciudadano puedo plantear mi caso aún sin que se haya resuelto la situación a nivel interno, claro, por la excesiva dilación del caso. ¿Qué es lo que ocurre con el grueso de casos de situaciones de vulneración de derechos humanos acaecidas en Perú? En la década del 80 y 90, los casos están todavía bajo investigación, entonces están en una dilación excesiva. Y más o menos, ¿cómo se contabiliza la dilación? No hay, o sea, se habla de plazo razonable, pero no hay un plazo fijo establecido por 1 año, 2 años, ¿no? Eso es parte de la evaluación de la comisión. Pero esos procesos son De los años 90, 80-90. La comisión puede tener la discrecionalidad de... Sí, claro. tomar. Así es. Y la Corte también. Claro, un caso de 10 años, obviamente está claro que es una ya dilación excesiva. En el caso de responsabilidad penal internacional, tenemos, como les mencioné, los tribunales penales internacionales ad hoc para el hecho de Ruanda y la Corte Penal Internacional. Los tribunales penales internacionales ad hoc culminan mandato ahora, en diciembre de 2015, y lo que va a quedar es un mecanismo residual internacional. El mecanismo residual internacional ha sido habilitado por 4 años para concluir con la carga procesal que dejen pendiente estos tribunales. Nuestra Corte Penal Internacional es un tribunal de carácter permanente, es decir, no tiene límite en el tiempo. Solo tiene el límite de inicio, pero no de culminación. Así que es un tribunal que va a subsistir al infinito. Sí. ¿Por qué es la culminación de ese tribunal ad hoc? Porque son ad hoc, están circunscritos, eso lo vamos a estudiar más adelante,
los ad hoc están circunscritos para conocer hechos ocurridos. Los ad hoc, los tribunales penales internacionales ad hoc, están focalizados para el conocimiento de hechos ocurridos en un determinado contexto y en un determinado territorio. Pero ahí se pronunciaron, ya resolvieron esos casos. Han estado ya resolviendo varios. Ahí han metido sendas sentencias. El de la isla de Yugoslavia está circunscrito a los hechos que ocurrieron en la famosa guerra de los Balcanes y la guerra de Kosovo. Y la de Ruanda es para el famoso genocidio ruandés, que ocurrió en el 94. Tienen un mandato bastante circunscrito. Por eso son ad hoc, son tribunales focalizados. La Corte Penal Internacional no, es un tribunal permanente. Por eso la Corte no tiene límite de vigencia. ¿Ya? Eso lo vamos a estudiar a profundidad más adelante en el desarrollo del diplomado. Las particularidades de la imputación en derecho penal internacional. A grosso modo, la imputación en derecho penal internacional también se divide en una imputación objetiva y una imputación subjetiva, lo que conocemos como tipo objetivo y tipo subjetivo. A grosso modo, esa imputación, desde el punto de vista objetivo, se refiere a la imputación de la acción, de la tipicidad y la antijusticia, lo que llaman la imputación del injusto, la denominada imputación del injusto. Desde el punto de vista subjetiva, la imputación está referida al dolo, el conocimiento y la voluntad con que debe actuar la persona, y la reprochabilidad de la conducta, es decir, la culpabilidad de la persona para ser sancionada. ¿Ya? Pero lo más importante es, como dice la doctrina, en los crímenes internacionales nos encontramos con conductas macrocriminales, lo que estudiamos en la sesión anterior. Los crímenes internacionales son lo que el profesor Cayamos habla de macrocriminalidad política. Son conductas macrocriminales. ¿Por qué son conductas macrocriminales? Porque, como mencioné ya en la sesión anterior, estos hechos de crímenes internacionales no son hechos aislados, sino responden a un determinado contexto. Y normalmente, las personas que llevan a cabo estas conductas lo hacen como parte de algún aparato de poder. Ejemplo concreto, los hechos cometidos por el Grupo Colina, o los cometidos, por ejemplo, por el Sendero Luminoso o el MRTA. Entonces, los que llevaron a cabo estas acciones, el asesinato de 15 personas en Barrios Altos, lo hicieron como parte de lo que le dieron como roles al Grupo Colina. El Grupo Colina fue constituido para llevar a cabo esas acciones de exterminio de aquellos que estaban vinculados a Sendero Luminoso o al MRTA, principalmente Sendero. Entonces, en esa práctica llevaron a cabo estos hechos. En el caso del Sendero del MRTA, bueno, ustedes saben que desarrollaron acciones de terror ante la población. Como parte de ello, cometieron una serie de matanzas, ¿no? O toma de rehenes, ¿no? En el caso del MRTA, entre otras acciones. Entonces, estas personas llevaron a cabo estas conductas por su pertenencia a dicha organización. Por eso es que hablamos de conductas macrocriminales. Y por eso el profesor Cayamos nos dice que la imputación en estos crímenes internacionales, que es lo que es la materia de nuestro diplomado, consiste en hechos individuales que se insertan en un hecho total, la famosa Gesantag, la denominada Gesantag. ¿Por qué hechos individuales que se insertan en un hecho total? Porque el caso, por ejemplo, concreto de la muerte de las 15 personas en Barrios Altos, realizado por el Grupo Colina, que es un hecho individual, se inserta dentro de la acción que se diseñó para llevar a cabo por el destacamento Colina, que eran estas acciones de eliminación de supuestos miembros del Sendero Luminoso. Entonces, el hecho individual del asesinato de estas personas se inserta en un hecho total, que era el establecimiento de un aparato de poder para realizar este tipo de conductas. Por eso es que la imputación individual tiene un elemento colectivo, ¿ya? La famosa Gesantag que plantea la doctrina. Por ende, como dice el profesor Cayambos,
la imputación individual tiene un elemento colectivo, que es la imputación de la organización. Generalmente una organización estatal, pero ya hemos visto que la macrocriminalidad política nosotros lo entendemos en sentido amplio, no solo referido a hechos cometidos a través de aparato de poder estatal, sino también hechos cometidos a través de aparato de poder no estatal. No olvidemos lo que hace el Estado Islámico. Recuerden que mencionamos el Estado Islámico, ahora vamos a pasar un videíto. Callamos nos dice, por lo tanto, la imputación no es solo individual, sino también es sistémica. La imputación penal en estos crímenes internacionales, por lo tanto, no es solo individual, sino que también es sistémica. ¿Qué implicancias tiene esta calificación? Para diferenciar los crímenes internacionales de los delitos comunes. En los delitos comunes, quien esté más cerca a la fase de ejecución del delito tendrá mayor grado de responsabilidad. Quien esté más alejado de la fase de ejecución del delito tendrá menos grado de responsabilidad. Si yo a la señorita le facilito una pata de cabra para que después, saliendo de acá del diplomado, abra uno de los carros que están ahí en la vereda y saca unos bienes, mayor responsabilidad va a tener la señorita, porque ella va a ser la autora, es la que está ejecutando el hecho, está en la fase, presente en la fase de ejecución. Yo simplemente le facilité el medio, yo voy a ser sancionado simplemente por complicidad. Mayor responsabilidad va a tener ella de la que yo tengo. Ella está presente en la fase de ejecución del delito, yo no. Entonces, en los delitos regulares, comunes, quien esté más cerca de la fase de ejecución tiene un mayor grado de responsabilidad. En cambio, en estos crímenes internacionales, como son ilícitos que se realizan a través de aparato de poder, el grado de responsabilidad mayor la tiene quien esté más cerca a la cabeza del aparato de poder. El que esté más cerca al nivel de dirección del aparato de poder va a tener una mayor responsabilidad de aquellos que estén más alejados de la estructura del aparato de poder. Ejemplo, en el caso de Sendero Luminoso, quien tuvo la pena mayor, Abimael Guzmán, tiene cadena perpetua por hechos como la matanza de Lucanamarca. Pero él estuvo presente al momento de la ejecución de la matanza o de alguno de los atentados que hizo Sendero. No, él no estuvo presente. Entonces, ¿por qué él tiene cadena perpetua? Si nos guiásemos solamente por los criterios de imputación individual, él estaba más alejado de la fase de ejecución. Pero en estos casos, lo que rige el criterio es quien esté más cerca a la cabeza de la aparato, y ese va a tener mayor nivel de responsabilidad. Por eso es que él tiene cadena perpetua, mientras que otros mandos de Sendero ya están saliendo, ¿no es cierto? Mandos intermedios o inferiores ya están cumpliendo condena, porque han recibido penas menores. En cambio, él recibió una pena menor. Esa es una importante diferencia entre la imputación sistémica, que es propio de los crímenes internacionales, y la imputación individual, que es propio de los delitos. Entonces, yo quería, vamos a pasar antes de ingresar al siguiente tema. ¿Dónde era la carpeta, Juan Carlos? ¿Documento de Zoila creo que era? Sí. Diplomado, ¿no es cierto? Como ven, es referido al Estado Islámico. Vamos a ver otro.
lo que ustedes han podido apreciar, en esas imágenes que ustedes han podido apreciar, estamos viendo hechos, distintos hechos ocurridos en estos meses. Estamos hablando del 2014, este año, cometidos por el Estado Islámico. ¿El Estado Islámico es un Estado? No, ¿cierto? Como dijimos en la sesión anterior, el Estado Islámico es un aparato de poder no estatal. Es un aparato de poder no estatal. ¿Ya? Pero ustedes han visto las imágenes de los horrores que lleva a cabo. Esos son crímenes internacionales, pero no realizados por un ente estatal, no por un aparato de poder no estatal. Pero las personas que han llevado a cabo estas conductas no lo han hecho simplemente por iniciativa propia. Cuando los sujetos que estaban lanzando al homosexual de un edificio, lo hacían por imposición de su organización, porque en su norma que ellos acogen, los homosexuales son considerados como sodomitas, o sea, cometen el delito de sodomía. Y la sodomía, en su lógica, se castiga con la pena de muerte. Por eso los lanzaron de los edificios, como hemos visto. O el caso del rey japonés que lo decapitaron. Otro hecho de crueldad, ¿no? O el piloto jordano que lo quemaron vivo. ¿Ha podido apreciar? Todas esas acciones califican como crímenes internacionales, pero realizados por miembros de aparato de poder no estatal. Y lo realizaron como parte del aparato de poder. Por eso estamos hablando de una imputación sistémica. Los que llevaron a cabo estas conductas lo hicieron como parte de la organización del Estado Islámico y como parte de la política que aplica esta organización en los territorios que tiene bajo control. Como ya habíamos comentado en la clase anterior, el Estado Islámico tiene actualmente control sobre el territorio de Siria e Irak. No. Como seguramente ustedes sabrán de las noticias, son parte de los territorios sirio y iraquí que tienen bajo control, ¿cierto? Y hay una coalición internacional para accionar contra el Estado Islámico. Muy bien, ahora vamos a ingresar a desarrollar este nuevo tema, que viene a ser los elementos de los crímenes internacionales. Los crímenes internacionales tienen dos aspectos: los elementos materiales y los elementos psicológicos. ¿Ya? Si hiciéramos un parangón con el derecho penal nacional, podríamos establecer lo siguiente: los elementos materiales de los crímenes internacionales se corresponderían con lo que a nivel interno se conoce como tipo objetivo, el famoso tipo objetivo. ¿Ya? Mientras que los elementos psicológicos de los crímenes internacionales se corresponderían con lo que a nivel interno conocemos como el tipo subjetivo. Si hiciéramos ese parangón, elementos materiales corresponden con lo que a nivel interno conocemos como tipo objetivo, y elementos psicológicos a lo que se denomina como tipos. Es lo que vamos a entrar a desarrollar a continuación. Los elementos materiales también se denominan como material element o actus reus. Se denominan como material element o el actus reus del delito. El actus reus. El actus, ¿correcto?
Su contenido está referido en el artículo 30 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿Ya? El artículo 30 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esta disposición en realidad regula lo que son los elementos psicológicos, pero de su contenido podemos deducir la referencia a estos elementos materiales. ¿Qué son los elementos materiales? El actus reus es una combinación de conducta, circunstancia y consecuencia. Es una combinación de la conducta, la circunstancia y la consecuencia. Por ello es que el artículo 30, numeral 1, hace una referencia general a los elementos materiales y luego va a referir a formas concretas de estos elementos materiales. En el apartado 2 va a hacer referencia a la conducta y a la consecuencia. Y en el apartado 3, este artículo 30 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, va a referir no solo a la conducta y consecuencia, sino ya va a mencionar la circunstancia. Por lo tanto, la conducta, la consecuencia y las circunstancias son formas concretas de estos elementos materiales. ¿Ya? Son las formas concretas de los elementos materiales. ¿En qué consiste cada una de ellas? Es lo que vamos a pasar a continuación. Cuando hacemos referencia al concepto de conducta, nos estamos refiriendo tanto a su aspecto positivo como a su aspecto negativo. Es decir, con la noción de conducta estamos comprendiendo tanto el hacer, es decir, la acción, que es el aspecto positivo de la misma, como a la omisión. Es comprensiva la noción de conducta, tanto lo que es el hacer, la acción, como la omisión, no llevar a cabo la conducta debida. ¿Correcto? Entonces, la noción de conducta es comprensiva de ambos componentes, el positivo y el negativo. Todos los crímenes internacionales, obviamente, refieren de llevar a cabo una acción. Pero hay algunos crímenes internacionales que solo exigen llevar a cabo una determinada actividad. Cuando un crimen internacional solo exige llevar a cabo una determinada actividad, nos encontramos con aquellos crímenes internacionales que constituyen delitos de mera actividad. ¿Ya? Nos vamos a encontrar con crímenes internacionales que constituyen delitos de mera actividad. Por ejemplo, un crimen internacional de mera actividad es el crimen de guerra de no dar cuartel. Así es, crimen de guerra de no dar cuartel. ¿En qué consiste? Cuando yo doy la orden a mis subordinados que no haya sobrevivientes en la batalla. Con la sola emisión de la orden se da el crimen. No es necesario que en la práctica es un delito de mera actividad. ¿Qué otro delito de mera actividad tengo? Usar armas envenenadas. Utilizar armas envenenadas en el marco de un conflicto armado. No es necesario que como empleo de esas armas se genere lesión grave o muerte de las personas. Solo la utilización de ese tipo de herramienta ya configura el crimen. Y las municiones que están proscritas, por ejemplo, esa bala cuando también. La bala que se empiezan a hacer como una abertura para que también se constituya. Sí, claro, son crímenes de guerra. Esos son medios prohibidos. Así es. Ustedes ya lo han visto del derecho internacional humanitario. En el caso se utilizan químicos. También está prohibido. Son medios prohibidos en el marco del derecho internacional humanitario y configuran crímenes de guerra. Entonces, estos delitos de mera actividad no te exigen producir un resultado. Basta con el desarrollo de la actividad prevista en el título. Ese es uno de los elementos específicos de los llamados elementos materiales, la conducta. El otro es la consecuencia. La consecuencia es el resultado que se requiere en algunos tipos de crímenes internacionales, no todos. En aquellos casos que se requiera producir un determinado resultado, nos encontraremos con los llamados delitos de resultado. ¿Correcto? Entonces, cuando
el tipo de crimen internacional exige que se dé un resultado concreto, entonces nos encontraremos con los llamados delitos de Estado. Por ejemplo, el crimen de lesa humanidad de asesinato. El crimen de lesa humanidad de asesinato señala, de acuerdo a lo establecido en los elementos de los crímenes, que implica dar muerte a una o más personas. Entonces ahí se exige que se afecte la vida de una o más personas para configurar el delito. Nos exige un resultado que debemos producir. Siendo indiferente el medio que hayamos empleado. No interesa el medio empleado, lo que interesa es el resultado que ocasionamos. ¿Correcto? Esos son los llamados delitos de resultado, en los que nos exigen una consecuencia. Sin embargo, hay algunos crímenes internacionales que son tipos combinados. ¿Por qué tipos combinados? Porque nos precisan la actividad a realizar, pero también nos indican el resultado que debemos ocasionar. Nos indica una actividad que debemos llevar a cabo, pero también nos señala el resultado que debemos producir. Un ejemplo de estos tipos combinados es el delito de crimen de guerra de uso pérfido de emblema. El llamado uso pérfido de emblema. Uso pérfido de emblema. En el uso pérfido de emblema, la figura de crimen de guerra prevista en el artículo 8 del Estatuto de Roma nos dice lo siguiente: que uno debe emplear en forma indebida la bandera blanca, que como ustedes saben la bandera blanca es señal de negociación, el uniforme o insignias del enemigo, es decir, me pongo el uniforme del enemigo para confundir a mi contrario, o insignias del enemigo, o los emblemas de las Naciones Unidas o humanitarias. ¿Cuáles son los emblemas humanitarios? Cruz Roja, Media Luna Roja. Y luego dice, y así causar lesión grave o muerte del enemigo. Entonces, esa figura de uso pérfido de emblema nos está diciendo la actividad que debemos realizar, el uso indebido de algún emblema, la bandera blanca, la de las Naciones Unidas, las humanitarias, pero adicionalmente nos dice el resultado que debemos ocasionar, que es ocasionar lesión grave o muerte de un miembro del enemigo. Entonces nos dice la conducta que debemos llevar a cabo y la consecuencia que debemos ocasionar con nuestra conducta. Por lo tanto es un tipo combinado. Ahora, no confundan, porque es importante distinguir uso pérfido de emblema con uso indebido de emblema. En el uso indebido de emblema, yo llevo a cabo una utilización inadecuada de alguno de estos emblemas, pero no para ocasionar muerte o lesión a mi enemigo, sino para cualquier otro tipo de circunstancia. Un ejemplo concreto de esto último, ustedes deben saber lo que ocurrió en Colombia con el rescate de Ingrid Betancourt. No sé si se acordarán. Ingrid Betancourt era candidata a la presidencia de la República de Colombia y estuvo secuestrada por la FARC por mucho tiempo. Entonces, ¿qué hicieron las Fuerzas Armadas colombianas? Montaron un operativo y el piloto se puso un brazalete de la Cruz Roja. Entonces, el personal de la FARC que tenía en custodia a Ingrid Betancourt pensaron que era una acción de apoyo humanitario. Y ya después, cuando el helicóptero aterrizó, no aterrizó un campamento de la FARC, sino en una base de Colombia, ¿no? Y lograron rescatar a Ingrid Betancourt. Eso generó, obviamente, un malestar en el Comité Internacional, porque el emblema humanitario es para dar socorro, auxilio a las personas que no participan de las hostilidades o que han dejado las hostilidades, los que quedan fuera de combate. Entonces, no es para operaciones de rescate. Pero no tuvieron sanción, ¿no? No, pues, porque el uso indebido de emblema no es un crimen internacional. Eso meritó solo
un reclamo del Comité Internacional de Cruz Roja a nivel interno al Estado colombiano. Y como ustedes saben, el Comité Internacional de Cruz Roja tiene un principio que es confidencialidad. Ellos transmiten sus comunicaciones directamente a la sociedad, no lo hacen. Por eso yo hago la diferencia de ese uso indebido del emblema con el uso pérfido del emblema. El uso pérfido sí es un crimen de guerra y constituye un crimen internacional. O sea, ese sí constituye un crimen internacional. ¿Ya? El uso pérfido de Emblema. pero también el uso pérfido del medio para matar a la persona. No. El emblema es la acción a Sí, realizar. sí entiendo lo del emblema, Ya. sino que también, en otro caso también al hablar del medio, podría hablarse de el arma. No. Eso tendría que ver, eso es otra forma de crímenes de guerra, Otra forma. pero no esta figura jurídica que estoy mencionando. O sea, pérfido, el uso pérfido ahí. Así es. Esto está focalizado solamente en esas cosas. Ah, El otro son crímenes de guerra por el empleo de medios prohibidos. Medios prohibidos. Hay determinados medios proscritos por el derecho internacional humanitario. Ustedes ya lo han estudiado en el módulo anterior. El crimen de este piloto que se ha hecho, ya se está haciendo ya con perfidia, ¿no? Es una crueldad máxima. Así es. No, eso no es perfidia, esa es crueldad. Sí, Que es diferente. Una crueldad. Claro. Pérfido es cuando yo gano la confianza de mi víctima Ya. para precisamente mi víctima se confíe, baje la guardia, se desproteja y yo actúo de esa manera. Por eso es pérfido. Pérfido. Lo otro que usted menciona es crueldad. Ah, Así es. O sea, hacer sufrir a la víctima en el momento del acto de su muerte, como quemarlo vivo. Doctor, cuando uno actúa con perfidia es cuando, entiendo que es cuando uno se hace valer mediante un derecho. Por ejemplo, no sé si lo entiendo bien, cuando saca una bandera blanca, o sea, está en combate, por ejemplo, ¿no? Ya. Y un bando saca una bandera blanca, Ya. ahí en ese momento se le está reconociendo un derecho, ¿verdad? O sea, va a dialogar. O sea, Sí, con no, el es, derecho. así es. Pero Voy a cuando- ejercer un derecho, Así, sí. pero cuando ve que el otro bando o el otro grupo se acerca, ellos bajan la bandera y empiezan a disparar. O sea, ahí se están amparando mediante un derecho para cometer un... Claro, por eso es pérfido, porque Por están eso. engañando al enemigo. Esa es la perfidia. Claro. Es un engaño. Así es. Aprovechando. Pero se hace valer mediante un derecho. Eso es lo que sí, No, se es- puede decir así. Digamos, engaña al enemigo, le hace creer que está ejerciendo un derecho que no lo está haciendo, porque él no quiere negociar. Porque la bandera blanca es señal de negociación. Claro. Entonces, le engaña al enemigo. Por eso se denomina uso pérfido del empleo. ¿Está claro? Ya. Creo que para que quede más claro, la próxima semana les traigo un Sí. videito Ya. justo de ese tema, ¿ya? Para que les pueda quedar más claro. La tercera forma de los elementos materiales, las circunstancias. Algunos crímenes internacionales exigen que la conducta se lleve a cabo en un determinado contexto. La circunstancia es el contexto, una cierta realidad descrita en el crimen internacional en la cual se debe llevar a cabo la conducta. ¿Ya? Esa circunstancia puede ser de dos tipos. Puede ser una circunstancia genérica o puede ser una circunstancia específica. ¿A qué nos referimos con la circunstancia genérica? Nos referimos a aquella circunstancia que esté exigido en un grupo de delitos. ¿Ya? Es decir, toda una familia de delitos debe estar presente esta circunstancia genérica para que se dé el mismo, ¿correcto? Es por lo tanto una fórmula común que está presente en un conjunto de delitos. Por ejemplo, en el caso de los crímenes de lesa humanidad, todos los crímenes de lesa humanidad deben darse en un determinado contexto. ¿Cuál es ese contexto? Es que la conducta debe realizarse como parte de un ataque sistemático
o generalizado contra la población. Si no se da en ese contexto, no es crimen de lesa humanidad. Necesariamente tiene que estar presente ese contexto. Puede ser cualquier modalidad de lesa humanidad, puede ser desaparición forzada, puede ser asesinato, puede ser tortura, puede ser violencia sexual, puede ser privación grave de la libertad, que son distintas modalidades. Pero para constituir un crimen de lesa humanidad, esas conductas se deben dar en ese contexto. Deben ser parte de un ataque sistemático generalizado contra la población. Si no se da ese contexto, no es lesa humanidad. Como yo ya les mencioné anteriormente, cuando dijimos, todo crimen de lesa humanidad es una violación grave de derechos humanos, pero no toda violación grave de derechos humanos es un crimen de lesa humanidad. Porque hay casos de violaciones graves de derechos humanos fuera de contexto. Por ejemplo, los actuales casos de tortura que se dan en el Perú no son lesa humanidad. Dos ejemplos que son los más conocidos: Gerson Faya y Calero. Los casos Calero y Gerson Faya, que fueron las personas en distintas circunstancias que fueron objeto de una intervención indebida de personal policial, de aflicciones físicas, que terminaron con la muerte de estas personas. En el caso incluso Gerson Faya hay videos, ¿no? Se ve una camioneta de la policía y se ve a un efectivo que le está dando así reiteradas veces con su vara, ¿no? La vara de ley que se conoce, ¿no? La vara de goma. Producto de esas aflicciones, el joven muere días después. ¿Es una grave violación de derechos humanos? Claro, es una grave violación. ¿Es un crimen de lesa humanidad? No. ¿Por qué? Porque es generalizado. El caso de los achaningas secuestrados que fueron liberados del Sendero Luminoso. sí, fueron liberados ahora en julio de Sí. este año, que estaban privados de su libertad en Sendero Luminoso. Eso sí sería lesa humanidad. Pero por supuesto, y no solo lesa humanidad, eso puede calificar también como crimen de guerra. Claro, ¿por qué? Porque el contexto en el que ellos fueron secuestrados fue el contexto de... Y ese es otro contexto, ¿no? Para responder tu pregunta. En los crímenes de guerra también requiere un contexto. Todas las modalidades de crimen de guerra deben darse en el marco de un conflicto armado. Pero eso sería reconocer que estamos en una situación de conflicto armado. El Perú no ha dicho que estemos en esta situación. Pero no es necesario. Ellos llevaron el módulo de Derecho Internacional Humanitario, principio de aplicabilidad automática. ¿Qué implica el principio de aplicabilidad automática? Si se dan las condiciones fácticas de la existencia de un conflicto, se aplica el DIH. No depende de la voluntad de las partes. Es decir, la aplicación del derecho internacional humanitario no está condicionado a que las partes que intervengan en el conflicto digan de que se debe aplicar. Pero en el supuesto, porque eso está en investigación ahora, ¿no? En el supuesto que fuera un crimen de guerra, Sí. ya, sometido al DH, ¿quién tendría que investigar? La justicia peruana. La justicia peruana. Claro, ¿por qué? Recuerde, como ya hemos explicado, los crímenes internacionales, ¿quiénes son los primeros llamados a juzgar estas conductas? Los tribunales nacionales. Y puede haber un concurso ideal. Claro, la existencia de un crimen de guerra no excluye la posibilidad de un crimen de lesa humanidad. Pueden darse los dos tipos. Por ejemplo, hacer el reclutamiento de sendero a menores de edad y hacerlos participar en hostilidades es un crimen de guerra. Utilización de menores en la participación de hostilidades está calificado en el Estatuto de Roma como crimen de guerra. Pero perdón, lesa humanidad sí está ya está incorporado en nuestro Código Penal, pero crimen de guerra no. Lesa humanidad tampoco. Sí, lesa humanidad sí. ¿Ah, sí? ¿En dónde? El título 14A del Código Penal Pues claro, dice crímenes contra la humanidad. Delitos contra la humanidad. Bueno, pero no está lesa contra- humanidad. Bueno, pero está contra la humanidad, que está bastante similar a lo que dicen los Pero no es crímenes de todo. guerra, no. El problema ahí que tenemos es que nuestra legislación no está suficientemente adaptada al Estatuto de Roma.
Claro, según tengo entendido que se está evaluando para incorporar crímenes de guerra dentro del código. No se está evaluando, hay un proyecto. Claro, sí, hay El un proyecto del nuevo Código Penal tiene incorporado, el proyecto del nuevo Código Penal plantea en el libro primero de delitos una sección primera para regular esos delitos. Que en el texto sustitutorio al dictamen, porque hay un dictamen y ahora hay un texto sustitutorio. El texto sustitutorio lo denomina crímenes internacionales y delitos contra el derecho internacional de derechos humanos. ¿Dónde están incorporados los crímenes de guerra? Que es tema del tercer módulo de este diploma. Ahí van a estudiar lo que es la reforma normativa. Profesor, cuando no está tipificada en el Código Penal, se puede recurrir a lo que está tipificado internacionalmente. Ah, ya, buena pregunta. Internacionalmente. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? Pero es que no está incorporado a este código penal. Pero hay una respuesta a ese tema. ¿Cuál es la respuesta? El principio de la doble subsunción. Hay un principio que se está aplicando por la jurisprudencia y reconocido por la doctrina que se llama el principio de la doble subsunción. ¿Qué implica el principio de la doble subsunción? Que cuando un tribunal nacional, no un tribunal internacional, un tribunal nacional conoce de un caso a nivel interno, la primera subsunción es aplicar lo que existe en su derecho nacional. Por ejemplo, nosotros no tenemos los crímenes de guerra, pero podríamos aplicar una figura que podría asemejarse a ese crimen de guerra, secuestro. Si yo privo de la libertad a estos jóvenes, estos menores de edad, para hacerlos participar en hostilidades, eso claramente es una privación de su libertad. Puedo calificar como secuestro. Puedo calificarlo también como terrorismo. Hay una modalidad de terrorismo en la que es hacer participar en actos de terrorismo a menores de edad. Es una forma agravada de una de las figuras de terrorismo. Está comprendida en esta legislación. Puedo también aplicar esa norma. Pero ahí viene la segunda subsunción. La segunda subsunción es aplicar el derecho internacional. Y como los hechos están ocurriendo en este año, ya está vigente el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, puede invocar una disposición del Estatuto de Roma. En este caso, el artículo 8. Pero en complemento a la norma interna. O se tendría que encontrarlo dentro de delito de humanidad, podría ser trata de personas, secuestro u otro, y de ahí invocar también el derecho internacional. Así es. Y el Tribunal Constitucional, ustedes lo pueden ver en una sentencia, en la sentencia del TC recaída en el expediente 2798 del 2004, en un proceso de habeas corpus, el Tribunal Constitucional señaló que en caso de graves violaciones de derechos humanos, los magistrados están en la obligación, ojo, no es que tengan la potestad, sino tienen la obligación de no solo aplicar el derecho interno, sino también el derecho internacional. Es decir, tienen que tomar en cuenta la norma internacional en estos procesos. Por lo tanto, esos casos se puede aplicar la norma internacional, pero por eso se llama el principio de la doble subsunción. Es lo que se está aplicando en estos juicios. Entonces se pueden aplicar ambas, la norma interna y la norma internacional, porque ya el tratado existe. Entonces se puede aplicar, pero siempre, si es que no hay la norma interna específica, acompañando con la norma interna que se pueda asemejar a la norma. Pero tiene que aplicarse ambas, la norma interna y la norma internacional. Las dos. Ese es el principio de la doble subsunción. ¿Ya? Puede que esté tipificada la conducta en el Código Penal, delito de desaparición forzada, por ejemplo. Está tipificada, pero está tipificada en forma imperfecta por la norma penal interna. Dice acciones conducentes a la desaparición de la persona. ¿Qué implica ello? La judicatura ha estado aplicando lo establecido en las normas internacionales. Por ejemplo, ¿cómo han estado interpretando acciones conducentes a la desaparición?
en que se priva de la libertad de la persona y luego se niega a haber realizado dicha detención o no se da cuenta del destino paradero de la vida. Pero esta segunda acción, esta segunda actividad, que es más una omisión, no está prevista en el código. ¿Por qué la judicatura lo está considerando? Porque está aplicando lo establecido en la norma internacional. Por eso la doble subsunción, se llama la doble subsunción. Y ese fundamento jurídico que les menciona el Tribunal Constitucional es un fundamento jurídico vinculante. Es decir, los magistrados no es que tengan la potestad, sino tienen la obligación de aplicar no solo la norma interna, sino también la normativa internacional. ¿Ya? Y luego tenemos la circunstancia específica. La circunstancia específica es la exigida en un tipo penal en concreto. ¿Ya? Es el contexto requerido en un tipo penal en concreto. Ya no en un grupo de delitos, como por ejemplo que sea en el contexto de un conflicto armado para todo crimen de guerra. Si no hay conflicto armado, no hay crimen de guerra. O que sea parte de un ataque sistemático generalizado contra la población civil. Si no se da ese contexto, no hay lesa humanidad. En estos casos de circunstancia específica, el delito en concreto requiere también un contexto puntual. Por ejemplo, el crimen de lesa humanidad de apartheid. En el crimen de lesa humanidad de apartheid, además de ser parte de un ataque sistemático generalizado contra la población civil, que es la circunstancia genérica para todo delito de lesa humanidad, en el caso de apartheid, además exige que la conducta de apartheid se lleve a cabo en un contexto que es una política de opresión que lleve a cabo el Estado en la cual se afecte a un grupo racial. Debe llevarse a cabo la conducta como parte de una política de opresión contra un determinado grupo racial. ¿Qué es lo que ocurría en Sudáfrica? En la época de poder de ascendencia blanca, que se afectaba institucionalmente a todos los miembros afro de ese país. Entonces, el crimen de lesa humanidad de apartheid exige esa circunstancia específica, que sea en el contexto de una política de opresión contra un grupo racial. Entonces, esos son los dos tipos de circunstancias que tenemos, la genérica y la específica. ¿De acuerdo? La genérica es el contexto, la realidad que está descrito y que corresponde a un grupo de delitos, a una familia de delitos. Y la otra es la circunstancia específica, se refiere a la realidad que está exigida en un tipo penal. Esa política de opresión solo se requiere en el crimen de lesa humanidad de apartheid, no en otras modalidades de crímenes internacionales. Creo que nos ganó la hora y los elementos psicológicos los trabajamos la próxima sesión. ¿Ya? Nos ha vencido la hora.